Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Espero que todo bien. Bienvenidos al directo. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a estar trabajando con React Native Firebase. En este caso vamos a hacer el proceso de integración de Firebase desde el SDK o el SDK de Firebase, ¿ok? En los directos pasados o los videos pasados habíamos estado trabajando directamente con la integración de Firebase a través del API, el API REST que tiene disponible en este caso Firebase, pero para digamos que para este video, para este directo, vamos a estar haciéndolo directamente con el SDK, que digamos que normalmente es la forma recomendable de hacer el proceso de integración. ¿Por qué? Básicamente porque esto nos permite integrar el resto de funcionalidades de Firebase sin mucho problema. ¿Vale? Simplemente a través de este archivo de configuración, al momento de generar el proyecto en Firebase, vamos a poder integrarlo. Esto nos va a permitir hacerlo de forma nativa también, un poco esa versatilidad a la hora de integrar cada una de las capas o los módulos que tiene Firebase. Si vemos acá en la parte izquierda del menú, podemos ver que tenemos el tema de Analytics, autenticación, el Cloud Firestore, Functions, Cloud Messaging, digamos que tenemos un montón de servicios y si queremos hacer la integración de cada uno de ellos o nuestra aplicación los necesita por algún motivo, va a ser interesante que podamos hacerlo de forma nativa a través de este SDK que nos permita conectarnos y que sea un poco más fluido cada una de las interacciones que podamos realizar. ¿Ok? También a través del SDK tenemos algunas características que no están expuestas dentro de los APIs, por ejemplo. Entonces también eso nos abre una gran abanico de posibilidades a la hora de integrar esta parte de Firebase. ¿Ok? Vale, así que vamos a arrancar con este proceso de integración. Hay que hacer algunas instalaciones previas para que todo esto pueda funcionar, ¿vale? Vamos a ver un poquito los requisitos que nos comenta React Native Firebase, que se los voy a compartir por el chat, por cierto, por si quieren echarle un ojo también a la documentación de lo que vamos a estar hablando hoy, ahí lo pueden revisar con calma, ¿ok? ¿Cuáles son los prerequisitos para que esto pueda funcionar? Necesitamos en este caso que tengamos un proyecto de React Native, es lo primero que nos comenta. Lo segundo, que hay que crear un proyecto de Firebase, así que vamos a ello. ¿Por qué? Porque el proyecto del otro día lo habíamos borrado, básicamente. ¿Por qué? Porque habíamos dado la llave privada y otras cosas acá en directo, así que nada, simplemente me encargué de borrar el proyecto, así que vamos a crear nuevamente el proyecto con el mismo nombre. Sería la idea, ¿no? El proyecto que ya veníamos trabajando hasta ahora, simplemente vamos a agregarle allí el mismo nombre, que en este caso era React Navigation, porque es el que veníamos desde el principio, desde hace unos cuantos videos atrás que tenemos este proyecto, así que vamos a continuar con él. Podríamos agregar la capa de Analytics si es necesario, pero tendremos que crear un proyecto, así que por el momento vamos a dejarlo vacío, el tema de Analytics. Si ya luego lo queremos integrar, igual vamos a poder hacerlo luego sin mucho problema, ¿ok? Inicializamos nuestro proyecto, que es lo primero que nos pide. Luego nos pide que podamos instalar el paquete de React Native Firebase /app, que es lo que vamos a necesitar nosotros para poder trabajar. Así que vamos a ello también. Vamos a instalarlo, ¿ok? Vamos a agregar este módulo. Ahí lo estamos instalando. Vale, se ha instalado el módulo de Firebase App, que es el que necesitamos para poder hacer la configuración. Ese es el primer paso. Luego de ello, vamos a verificar que se haya creado el proyecto. Ya lo tenemos creado sin mucho problema. Vamos a darle a continuar. Esto va a arrancar nuestro proyecto y vamos a empezar a hacer la integración tanto de Android como iOS. En este caso, ambos procesos de configuraciones son totalmente por separados, ¿ok? En este caso, al ser el SDK y al conectarlo de forma nativa a la plataforma, en este caso no tiene que hacerse independiente tanto de Android como de iOS. Vamos a empezar con el proceso de Android. Vale, este me va a preguntar cuál es el nombre de mi aplicación o el paquete de mi aplicación. Para encontrar el nombre de mi aplicación, debo irme directamente acá a la carpeta de Android. Vamos a la carpeta de app, src, main. Dentro de la carpeta de Java nos va a dar el nombre, ¿vale? En este caso, el nombre de nuestra aplicación es com.reactnavigation, ¿ok? Este nombre de esta carpeta es el que nos va a dar, en este caso, el nombre de nuestro proyecto. Digamos que por default suele ser así, ¿ok? React Navigation. ¿Ok? Ese era el nombre de nuestra aplicación. Acá si queremos podemos colocarle un sobrenombre o un nombre, un nickname al mismo. Si queremos generar también una llave privada o un certificado de firma, podemos generar también. En este caso no lo vamos a colocar. Vamos a registrar nuestra aplicación. Esto nos va a generar un archivo, este archivo googleservices.json, que es el que nosotros necesitamos agregar a nuestro proyecto. ¿Ok? Así que vamos a descargarlo.
Vale, ahí lo tenemos. Voy a buscarlo. Ups, abierto por acá en Xcode. Vamos a cerrarlo. Lo que quiero hacer es buscarlo realmente. Voy a traérmelo para acá. ¿Vale? Para poder utilizarlo en un momento. Vale. Ok. Ok, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Habíamos creado en este caso el nombre o el registro de nuestra aplicación con el nombre que está registrado en nuestra carpeta de Java, de nuestro proyecto de Android. Vamos a descargar este archivo, que es el google-services.json, que es el que debemos colocar directamente dentro de la carpeta donde nos indica, en la carpeta app. Es decir, justo acá, dentro de nuestro proyecto, en la carpeta de app de Android, es donde vamos a lanzar o vamos a colocar ese archivo. ¿Ok? Voy a buscar ese archivo y voy a pegarlo allí, o voy a trasladarlo a esa carpeta de app. ¿Ok? Justo acá adentro, acá se dan cuenta que tenemos todos los datos de nuestro servicio de Firebase, ¿ok? Estos datos de acá se van a agregar al proyecto para que podamos tener acceso luego a esa capa de Firebase sin ningún problema, ¿ok? Vale, vamos a darle en siguiente. Esto de acá, bueno, hay que hacer un proceso de configuración para que todo esto pueda funcionar. De igual forma, acá dentro de React Native Firebase en la web, vamos a encontrar, digamos que la guía de lo que debemos, los pasos que debemos seguir, ¿ok? Al momento de configurar el Android. Así que vamos a ello. Ok, lo primero que debemos configurar en este caso es, bueno, hay que descargar, había que crear el proyecto, ya lo hicimos, descargar el archivo y colocarlo dentro de la ruta, ya lo hemos hecho, ¿vale? Acá me dice que debo agregar si quiero, por ejemplo, eh, bueno, esto es simplemente para ver el nombre del paquete, que fue lo que vimos ahorita, ¿no? Dentro de la ruta de la carpeta. Podemos verlo directamente, descargamos el archivo. Luego de ello, vamos a irnos a la carpeta de Android Build y el archivo de Build Gradle. Y dentro de él vamos a colocarle, en este caso, esta dependencia, que la dependencia es de los servicios de Google para que podamos utilizarlos, ¿ok? Entonces vamos a ir directamente allí, a la ruta que nos comenta. Nos dice que es directamente en la carpeta de Android Build Gradle, es decir, este Gradle que está acá afuera, ¿vale? Entonces, dentro de este Gradle vamos a agregar esta dependencia. Esto debería ir dentro de los build script, dentro de los dependencies, ¿vale? Buscamos acá dependencies. Dependencies. Ok, debería ir acá. Y me dice que lo coloque por acá. ¿Vale? Aunque me parece que estas dependencias de acá, este build script está aquí. Busquémoslo por acá. El build script, creo que no están por acá, ¿vale? Creo que estos archivos fueron movidos, me parece, hacia otra ruta. A ver, vamos a buscarlo. Vale, vale. Es este que está acá afuera, sorry. Este build Gradle, acá está. Ahora sí, aquí es donde lo vamos a agregar, ¿ok? En el build Gradle que está fuera de la carpeta de Android. Es decir, en la carpeta de Android, dentro, en esa misma ruta o esa misma raíz de la carpeta de Android, a ese archivo de build Gradle es donde que vamos a hacer el cambio, ¿ok? Android build Gradle. Acá vamos a agregar esa dependencia directamente. Vale, vamos a escribirla con el mismo formato que tienen las otras dependencias, básicamente para estandarizarlo, ¿ok? Que se dan cuenta que era un poquito diferente, pero realmente es lo mismo, ¿vale? Es más, simplemente es un cambio de sintaxis. Ok, aparte de esa dependencia, nos dice que ahora sí, dentro de la carpeta de Android app, dentro de ese build Gradle es que vamos a agregar la otra dependencia, que sería esta, que es aplicar el plugin de Google Services, ¿ok? Lo necesita como dependencia también para poder funcionar. Entonces, en el otro archivo de build Gradle, ¿vale? Vamos a ir y vamos a aplicar ese plugin que lo necesita para que descargue e implemente esos paquetes de esa dependencia que hemos agregado, ¿ok? Ahí ya lo tendríamos. Vale, para Android hay otra configuración, creería que no. Ya tenemos todo lo de Android por aquí, si se dan cuenta. Esto es iOS, que luego lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a configurar primero todo Android y luego vamos a configurar todo iOS, ¿ok? Así nos aseguramos de que funcione una plataforma y luego que funcione todo ok, vamos y configuramos todo el tema de iOS, ¿vale? Así vamos por separado a la hora de configurar todo. A ver, aparte de eso, me comenta que si quiero puedo cambiarle alguna de las dependencias de forma específica en tal caso de que lo necesite, por ejemplo, para asegurarle alguna versión en particular de Boom, que es la dependencia de Firebase que necesita para poder trabajar. ¿Ok? Aparte de eso que nos comenta, acá el tema de los plugins, bueno, simplemente nos comenta esto. Em, nos comenta el tema de la versión, que es la misma que hemos agregado, si no me equivoco. Vamos a buscarla. Sí, es 4.3.15, es la misma dependencia. Nos comenta el tema de los plugins, que ya lo agregamos aquí. Aplicamos el plugin de Google Services y creo que no hay que agregar nada más, creería yo, ¿no?
Porque esta creo que la debería hacer agregar automático cuando agregue la dependencia, así que no debería haber ningún problema, ¿vale? Ya está, vamos a ir a la consola. Listo, que ya tenemos esa configuración. Ya hemos instalado también el módulo de React Native Firebase, ¿ok? Instalamos esa dependencia y creería que no había que tocar nada más. Entonces, ya tenemos esa parte de la integración o esa primera parte de configuración. Ahora vamos a ir al paquete que vamos a utilizar directamente, que sería en este caso el paquete de autenticación, ¿cierto? Que es lo que habíamos hecho hasta ahora durante los otros videos, ¿no? Entonces vamos a abrir la capa de autenticación y para poder utilizar autenticación necesitamos ese paquete original o ese paquete principal que agregamos, que fue el React Native Firebase /app, y a su vez necesitamos agregar también el módulo de autenticación o el de auth. Así que vamos a también hacer la instalación de ese módulo. ¿Ok? Ya hemos instalado los dos paquetes, que sería el de React Native Firebase App y React Native Firebase Auth, que son las dos dependencias que necesitamos para poder trabajar, ¿vale? Creería que no hay que hacer ningún otro cambio adicional, con eso deberíamos tenerlo, ¿vale? Y nosotros vamos a utilizar es el método o el servicio de email y password, ¿cierto? ¿Vale? Así que eso es lo que vamos a intentar probar. Es decir, de esa autenticación que que vamos a realizar, vamos a asegurarnos de que podamos crear nuevas credenciales, es decir, que podamos registrarnos y que luego podamos loguearnos utilizando ese servicio de autenticación, ¿ok? Así que vamos a hacer la prueba, que digamos que ya deberíamos tener este proceso integrado a través de Android. Que si se dan cuenta es bastante sencillo, a comparación del de iOS, que ahorita vamos a manipular o agregar algunas dependencias adicionales para que esto pueda funcionar. Entonces, en líneas generales, creería que ya estaría toda la configuración de Android. ¿Vale? Creo que no hay que añadir nada más. Lo que hay que hacer es compilar el proyecto, ¿ok? Que si no lo hemos hecho, vamos a asegurarnos de compilarlo para Android y esperar que no tengamos ningún error, ¿ok? Vamos a hacer un jar Android y ya estaría, ¿ok? Vamos a hacer que haga la compilación. Ahí tenemos la aplicación en la que vamos a trabajar, que es esta de aquí, ¿ok? Vamos a cerrarla y vamos a esperar que haga el proceso de compilación. Que lo más probable es que demore un poco porque es la primera vez que vamos a compilar con las dos dependencias. También va a agregar en este caso esos módulos de Firebase para poder instalarlo, así que va a descargar los paquetes y demás, ¿ok? Así que esperemos que se cumpla ese proceso, ¿vale? Igual si queremos asegurarnos de que todo esté bien, por ejemplo, podemos abrir Android Studio y dentro de Android Studio nos aseguramos de que todos los paquetes se descarguen dentro del proyecto y que se tenga todo el tema de los módulos, digamos que compatibles, por ejemplo, con el tema del Gradle o los plugins de Android, esté todo, digamos que en orden, ¿no? Si queremos asegurarnos de eso. No es necesario porque digamos que por sí mismo el compiler o el compilador de Android a través de la CLI o la interfaz de comando, digamos que hace todo ese proceso por sí mismo, no es necesario que nosotros tengamos que abrir Android Studio, pero si queremos asegurarnos, por ejemplo, que esté la versión, que sean compatibles las versiones del Gradle, tal vez algunos paquetes, no específicamente este, pero otros paquetes que queramos instalar o integrar de forma nativa con Android, por ejemplo, que utilicen algún módulo de Java o alguna versión específica de un servicio. Entonces, si queremos asegurarnos de ello, podemos ir a Android Studio, abrir la carpeta completa de Android y asegurarnos de que todo esté sincronizado correctamente, ¿vale? Cada uno de los paquetes con las versiones que estamos utilizando. La versión de Java, por ejemplo, el JDK y demás, ¿no? Como que todo esté sincronizado correctamente. Igual, como digo, a través de la línea de comandos o la terminal deberíamos poder hacerlo sin ningún problema. Vale, vamos a 83%. Por suerte compila mucho más rápido ahora que antes. Anteriormente esto demoraba muchísimo, demoraba unos 10 minutos más o menos en compilar cada vez que hacías una instalación de un módulo o un paquete, pero bueno, digamos que ha ido mejorando bastante o progresivamente el entorno de desarrollo de React Native y eso se agradece mucho, la verdad. Vale. Ahí estamos, 91%, estamos cerca del 100%. Vale, ahí está, ya va a compilar.
99%. Ahí está, ya compiló. Esperemos que compile correctamente, no deberíamos tener ningún problema. Vale, parece que no hay ningún problema. Esto de acá simplemente es un consoleware que habíamos agregado, así que todo está bien. Así que deberíamos poder probar esta integración con la autenticación, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer una implementación o vamos a cambiar la implementación que hemos hecho, que antes nos conectábamos con el API de authentication de Firebase, ¿ok? Si se dan cuenta, si vamos al código, vamos a ir un momento, vamos a cerrar todo lo que tenemos por acá. Vamos a venirnos acá. Era en SRC, estábamos en Store 2, si no me equivoco, en Features, en el Authentication Slice, acá, si se dan cuenta, en nuestras funciones asíncronas que habíamos creado con Redux, en este caso con Redux Toolkit, tenemos el Create Async Thunk, donde, por ejemplo, para acá, para el tema del login, nos conectábamos a través del API utilizando Fetch, si se dan cuenta, ¿no? Tenemos aquí unas variables donde tenemos la URL y la llave privada de nuestro servicio para poder conectarnos y demás. Entonces acá es donde nosotros vamos a hacer este proceso de integración y vamos a remover o vamos a intercambiar esta funcionalidad con la de la librería del SDK de Firebase, ¿ok? Ahí es donde lo vamos a hacer. A ver, por ahí que hay una pregunta, dice, ¿harás un live con Expo? Hoy no creo. Vamos a estar trabajando con React Native CLI hoy y ya en otros directos vamos a retomar un poco Expo, porque nos faltaría retomar el flujo de autenticación, pero utilizando Expo. Eso lo vamos a hacer luego, ¿ok? Igual, si eres nuevo o las personas que son nuevas, un pequeño recordatorio, aprovechando que están ingresando más personas. Tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los directos que hemos estado haciendo durante estas semanas. Tenemos más o menos como 3 semanas haciendo directo, así que por ahí pueden revisarlo. Tenemos todos los videos de cómo hemos llegado hasta este punto de esta aplicación. Tenemos por ahí el tema de Expo, trabajamos con Expo Router también, hablamos de autenticación, creamos formularios, creamos una librería de validación de formularios de cero. Hemos creado un montón de contenido, así que si no lo han visto, les agradecería mucho que se pasen por el canal de YouTube, dejen su suscripción y nada, que se puedan ver todo el material que hemos estado creando durante estas semanas, ¿vale? Simplemente como recordatorio, ahí lo dejo fijado en el comentario para que lo puedan revisar sin ningún problema, ¿ok? Entonces dijimos que íbamos a hacer la integración de la autenticación. Vamos a ver qué nos comenta esto por acá. Nos dice que si queremos utilizar el módulo de autenticación, simplemente debemos utilizarlo directamente del paquete. El paquete de autenticación nos retorna, en este caso, los métodos o las funciones directamente, que serían, por ejemplo, el create user with email and password, que sería el método que vamos a utilizar. Así que vamos a ello. ¿Qué vamos a hacer acá? Vale, esto vamos a comentarlo, quitarlo, que no lo necesitamos. Vamos a importar, en este caso, de la librería de autenticación. Nuestro es React Native Firebase out, ¿vale? Ese es el método que vamos a utilizar. Directamente el método de out hay que instanciarlo, me parece. ¿Ok? Entonces, al momento de nosotros loguearnos, que sería en este punto, voy a comentar todo esto, ¿vale? Vamos a comentar todo este bloque de código. ¿Ok? Vale, nosotros vamos a utilizar el out y del out, esto es un método, si no me equivoco, ¿correcto? ¿Vale? Esto es un método y esto es una promesa en teoría, ¿vale? Es decir, que para yo ejecutar esto, yo espero tener una respuesta de esta consulta de forma síncrona y que yo pueda realizar en este caso la acción del logueo, ¿no? Entonces yo espero, aquí tengo un montón de métodos en teoría, ¿vale? Vamos a revisar acá. A ver, no los tiene mapeados directamente. Esto debería tener un type. Efectivamente tiene un type. Vamos a importar el type de esto. ¿Ok? Esto debería tener un type, ¿cierto? Vamos a buscar el typing de esto. ¿Ok? Un segundito para buscarlo. Types. A ver, un segundo si hay que instalar algo más para TypeScript. En teoría los types vienen directamente con... O sea, ya soporta TypeScript por default, según lo que veo en la librería. ¿Vale? Pero no tengo el tipado de los métodos, al menos no de forma automática, ¿vale? Mm, a ver. A ver, las definiciones están en Invertise React Native Firebase. Un segundo, a ver. A ver el tema del tipado por aquí. No, no veo nada, vale. No veo nada por acá. Y un
un segundo. A ver. A ver, el tipado viene de acá. O sea, de acá puedo tener el tipado. O sea, está el types. Los types están acá. A ver. Es Firebase out type. En teoría vienen de aquí el tipado de estos métodos. Pero, bueno, aquí está, ¿no? Aquí venían el tipado de los métodos, ¿no? Vale. A ver. Vale, ahí tengo el tipado de los métodos, ¿ok? Simplemente para asegurarme que venga el tipado de los métodos y lo puedo utilizar sin ningún problema. Y, ok, entonces lo que decíamos era que teníamos el método de autenticación y dentro de este método de autenticación yo tengo o debería tener diferentes métodos o funciones, que los cuales deberían ser, por ejemplo, los de SYN-IN. Si vengo acá a SYN-IN, voy a ver diferentes métodos que puedo utilizar. En este caso debería utilizar el que ya veníamos trabajando, que cuál es el que estábamos trabajando. Estábamos trabajando con email y password, ¿ok? Digamos que era la integración que habíamos hecho en un principio. Así que vamos a mantenerla porque ya habíamos creado el formulario para colocarle en este caso el email y el password para poder acceder directamente. Así que vamos a utilizarlo. Pero si se dan cuenta, podemos también hacer el logueo anónimo. Tenemos el logueo con credenciales directamente, el logueo con un token personalizado. Tenemos la posibilidad también de simplemente que nos envíen un correo con el enlace del logueo. Tenemos la posibilidad también de utilizar el número telefónico, ¿ok? Así que tenemos todos los métodos acá disponibles y genial que lo sepamos que tenemos todo esto disponible para poder utilizar, ¿ok? Así que vamos a utilizar el login con este email y password, ¿vale? Y espera recibir, en este caso, nuestra función de signing with email and password espera recibir tanto el email como la contraseña. Así que como yo recibo en este caso, en esta función de sign in, como payload de esa función asíncrona, espero recibir el email y espero recibir el password, se lo voy a pasar directamente. ¿Ok? Vale. Entonces con eso deberíamos tener el método, el que nos permite hacer el tema del logueo. Aparte de esto, bueno, esto me decía que era una promesa, así que esto debería retornarme algo. Así que vamos a comprobar qué es lo que me retorna esto. ¿Ok? Vamos a venir acá, vamos a colocar un console war, simplemente para ver qué es lo que nos está retornando esto. Vamos a consolar ese response, ¿vale? Y vamos a hacer la prueba, ¿ok? Acá nos faltaba algo. Eh, eh, eh. Nos faltaba algo por acá. Veamos. Tenemos el await, tenemos nuestra función. Ejecutamos nuestra función, ¿vale? ¿Qué es lo que espera acá? Espera un return, sí o sí, en teoría. Sí, espera un return, ¿vale? Ah, no tenemos un punto acá, ¿vale? No me he dado cuenta que tenemos un punto ahí. Ok. Entonces vamos a dejarlo así, simplemente con el console war para asegurarnos y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a hacer un reload. Llegamos a la prueba, ¿no? De hacer el login. Aquí estamos recibiendo ese email y password, así que debería poder hacer el tema del logueo. Este response debería retornarme la respuesta directamente del servicio de Firebase. Así que vamos a buscar el correo que no recuerdo cuál era. O creo que no tengo ningún correo registrado. Vale, no tenemos ningún correo registrado. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que hacer el método de sign up primero antes de integrar el login, ¿no? Así que vamos a buscar el de sign up, que era este otro método, que ya estaba implementado a través del API de Firebase. Vamos a comentarlo y vamos a integrar entonces el otro método. Entonces, de la autenticación, nosotros vamos a hacer un sign up. Tenemos el sign up por ahí. Pues vamos a buscarlo, ¿vale? No, es create, ¿no? Create user with email and password, ¿vale? No es sign up, sino es create user with email and password, el método que espera recibir. De igual forma, estamos recibiendo a través del payload de esta acción asíncrona el email y el password, ¿ok? Así que vamos a pasárselo directamente, ¿vale? Y acá simplemente hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos un console war para revisar qué nos retorna esto. Como esto es una acción asíncrona, una función asíncrona, estamos dentro de un try catch, vamos a esperar por hacer esta consulta de forma asíncrona, ¿ok? ¿Vale? Y este va a ser el response de esta consulta asíncrona. Así que esto es lo que vamos a consolear. Vamos a consolear esto, chicos. Poner aquí, esto es sign up. Vamos a consolarlo aquí y ahí lo vemos, ¿ok? Vale. Vamos a hacer el registro primero del usuario. Vamos a irnos a Firebase, a la parte de autenticación, que hay que activarla, por supuesto, porque no la hemos activado. Así que vamos a comenzar el flujo de autenticación.
del servicio de Firebase. Vamos a decir que queremos utilizar el correo, el correo y contraseña. Vamos a habilitarlo, vamos a guardar, ¿vale? Ahí lo deberíamos tener, ¿ok? Así que los nuevos usuarios deberían caer registrados acá, ¿vale? Ok, aquí ya lo tenemos. Vamos a irnos al registro, que es este de acá. Vamos a cargar un correo nuevo que se llama reactivebootcamp@gmail.com y la contraseña vamos a ponerle del 1 al 8, ¿vale? Simplemente para asegurarnos de que se visualice. Vale, entonces, ¿qué debería suceder ahora? Lo que debería suceder cuando yo presione este botón de registro, lo que debería suceder es que se debería llamar ese servicio a través del método de autenticación de la librería del SDK de Firebase y debería crear este usuario, ¿no? Y como el response debería tener la respuesta de la consulta de ese servicio, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer el register, ¿vale? Y este me ha retornado, vamos a ver qué me ha retornado. Vale, aquí lo podemos ver. El synop, se dan cuenta que ahora me está retornando todo esto de acá, ¿vale? ¿Qué me dice? Me dice que tengo la información adicional del usuario, tenemos el usuario, tenemos si es multifactor, ¿vale? Tenemos la fecha de creación, tenemos el número telefónico, que en este caso no hay ninguno, o la foto, si se dan cuenta, la verificación del email, si es anónimo, tenemos el email con el cual se ha registrado y la contraseña, tenemos, digamos que todos esos datos del usuario al momento de hacer el registro, ¿vale? Entonces se dan cuenta que tenemos aquí ya directamente el usuario registrado. Si venimos aquí a Firebase y actualizamos, deberíamos ver el usuario registrado, ¿no? Entonces ya digamos que tenemos la integración directamente con Firebase a través de Android sin ningún problema, ¿vale? Ya lo hemos hecho sin mucho misterio, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Hay que verificarlos. Voy a limpiar estos datos en alguna parte. Vamos a ir a un JSON formatter, yo creo, y lo vamos a limpiar. Vamos a buscar la consola, el mensajito que teníamos por acá, que es este de acá. Todo esto de acá, que es lo que nos retorna, ¿vale? Hay que buscar algún lado para colocar eso. Así que vamos a poner un JSON formatter. Vamos a procesarlo, a ver cuáles son los datos que estamos recibiendo. ¿Ok? Yo creo que podríamos setear dentro del store de Redux todos los datos del usuario. Sería todo esto de acá, ¿no? ¿Vale? Que contiene el UID, el provider y demás. Así que yo creo que eso estaría bastante bien. ¿Ok? Entonces vamos a setear estos datos del usuario, que yo creo que va a ser importante que los podamos colocar. Esto es lo que vamos a retornar al fin y al cabo. ¿Para qué? Para que lo reciba en este caso el reductor de nuestro slice, ¿vale? Si venimos a nuestro slice por acá, ¿vale? Vamos un segundo más para abajo. Si venimos por acá, estamos esperando recibir los datos del usuario. Que los datos del usuario, ¿qué contienen? Eso es lo que vamos a revisar, ¿vale? Que yo creo que no contiene, la estructura es muy diferente a la que estamos recibiendo ahora, ¿ok? Así que hay que reestructurar un poco lo que estábamos recibiendo al momento de registrarnos, porque no coincide con el formato actual del SDK de Firebase, que es un poquito diferente al del API, si se dan cuenta, ¿vale? Entonces yo espero recibir de esta respuesta, ¿vale? Este es mi response, todo esto. Así que de este response yo voy a setear directamente el user, ¿vale? Es decir, que este response voy a setear el user directamente, ¿vale? Ok, importante, algo que debo validar es que, por ejemplo, si el response user está vacío por algún motivo, ¿vale? Debería retornar un pequeño error, ¿vale? Que el API en teoría debería retornarme ese response.error.message. Debería retornarme más o menos esta estructura, en teoría, ¿vale? ¿Ok? Aunque aquí me dice que no retorna esa estructura, sino que espera retornar otra cosa. Vamos a ver qué tipado tiene esto. Vamos a ir al tipado un momento. Cuando hay un error, ¿qué es lo que retorna esto? Vamos a ver. A ver cómo conseguimos esto. A ver. A ver si encontramos algo en el tipado por aquí. Vamos a buscar email and password, ¿no? Esto es create, ¿no? Create user with email and password, ¿no? Vale, es este de acá. Esta es la promesa. Vale, si corre un error, no veo nada por aquí, ¿no? Veo solo la promesa y nada más. Creo que no, ¿vale? A ver, usuario que dice qué es lo que contiene. Datos del usuario y nada más. No me dice que contiene el error en general de esta consulta.
Habría que probarlo, ¿vale? Intentar registrar 2 veces el mismo usuario o algo así. A ver qué nos retorna. ¿Ok? Pero no estamos seguros realmente qué es lo que nos retorna esto de acá. Así que probablemente lo más inteligente aquí es que... sorry, ¿dónde estamos colocando esto? Esto lo estamos colocando no era, chicos. Un segundo, ¿vale? Este es el del login. ¿Ok? Era el del registro, que era este de acá, ¿vale? El synop. Decíamos, ¿no? Que esperamos retornar, en este caso, la respuesta directamente del usuario, los datos del usuario, pero en algún punto esto me va a responder sin un error, sino me va a responder como un status 400, no, 400 o 400 debería ser, porque me va a decir que los datos que le he enviado ya están registrados en algún punto. Entonces, probablemente este respond user no exista, sino que contenga otros datos. Entonces, si eso es así, simplemente voy a retornar un mensajito de que algo ha salido mal. Igual luego podemos revisar el response del API, el SDK de Firebase al momento de loguearse, qué hace si intento registrar 2 veces el mismo usuario. Vamos a comprobarlo a ver qué me responde acá, ¿vale? A ver cuál es la estructura del error. Vamos a intentar registrar nuevamente el mismo usuario, creo que es reactive bootcamp @gmail y la contraseña del 1 al 8, a ver si me retorna un mensaje de error o me retorna algo distinto, ¿vale? Vale, me retornó un error. ¿Por qué? Porque estoy intentando setear esto, me parece. Igual vamos a chequearlo. Vamos a hacer un dismiss a esto. Esto se cayó. Vamos a ver qué es lo que nos ha retornado. Vale, ¿qué pasó aquí? Vale, sí retorna el error. ¿Se dan cuenta, no? Se dan cuenta que el out retorna este error de acá. Es decir, dentro del response hay una llave que se llama out y dentro está el error. ¿Ok? Como un nuevo error con este código de acá. Y me retorna todo esto también, ¿vale? Es como un arreglo que contiene esto de acá, ¿vale? O no, está cayendo aquí, ¿vale? Ok, entonces ya vemos que el SDK, a diferencia del API, por ejemplo, el SDK nos está retornando está cayendo directamente en el catch del error. Es decir, que está haciendo un throw error el SDK. ¿Ok? A diferencia del API, que el API no retornaba un throw error, sino lo que hacía era que te decía que la petición fue efectiva, pero te dice que hay un error en esa petición, que es muy diferente a que el servicio o te lance directamente un error. ¿Ok? Entonces está bien, vale. Entonces no es necesario hacer esta validación porque siempre que falle o que no cree el usuario, siempre va a caer por el cache. ¿Ok? Vale, entonces ya lo tenemos ahí. Perfecto. Ok. Vale. Entonces ya tenemos el tema del registro. Vamos a hacer el login. El login ya dijimos que era el out con el sign in with email and password. Le pasamos los datos y este debería retornar los datos del usuario también. Así que en teoría debería ser lo mismo. ¿Vale? Y estos son los datos que nosotros vamos a setear al momento de hacer la autenticación o lo que deberíamos setear al momento de autenticarnos. ¿Ok? Vamos a actualizar esto. Vamos a hacer un reload del app, aunque se crashó, así que se va a volver a crashear. Vamos a ver de nuevo. Que compile nuevamente. Hola, hola, macizo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, ya estamos. Vamos a intentar loguearnos ahora. Vamos a hacer el login, que era el de reactive bootcamp@gmail.com. ¿Vale? Contraseña era del 1 al 8. Vamos a cerciorar ahora qué datos nos está retornando al momento de hacer el login. Vamos a hacer el login. Vale, parece que ha autenticado correctamente. Y nos está retornando todos los datos del usuario. Aunque me parece que no se están seteando los datos como yo espero. Un segundito para verlo. Vale, vamos a comprobar algo aquí. Tenemos el login acá, no hay ningún console log por aquí, en teoría, ¿vale? Acá tampoco, vamos a quitar esto porque ya no necesitamos ninguno de los URLs que habíamos seteado previamente. El tipado de acá, esto lo vamos a utilizar luego, probablemente. Vamos a irnos un momento a las vistas que habíamos creado hasta ahora, los screens. Vamos a ir al home y vamos a comprobar que nos está retornando aquí el out, este out que nos está retornando, ¿vale? Vamos a actualizar de nuevo. Ah, vale, ese out sí es lo que hemos seteado, vale, ok. Es el que estamos viendo aquí, este one que estaba por aquí, si era el out que habíamos seteado. Vamos a buscarlo. Es este de acá. Bueno, tiene un objeto gigante, ¿no? Con un montón de datos. Vale, que en teoría tiene todo esto de acá, ¿no? Tiene el multifactor, el metadata, todos estos datos son los que contienen en este caso ese objeto. Lo que hay que hacer es tiparlos para que no tengamos ese mensajito de error por acá.
porque sí tenemos un mensajito de error. Aunque vamos a ir acá un momento a esto. Esto es el out credential, lo que nos está retornando en teoría. No, nos está retornando más que esto. No solo nos retorna eso, sino más datos. ¿Vale? Vamos a setearlo. ¿Ok? Vale, en teoría entonces, esa autenticación que nosotros hemos realizado em, debería tener los datos del usuario, ¿vale? Es decir, que hay que buscar un momento nuestro slice, es este de acá. Vale, aquí me dice que mi usuario, mi state user, espera setear los datos del usuario. ¿Esto dónde está seteado? Dentro de este type, si no me equivoco, ¿vale? Si se dan cuenta, mi out user, que es este de acá, ¿dónde lo estamos utilizando? Vamos a buscarlo, ¿vale? Vale. Ah, está dentro de la acción, ¿vale? Es decir, dentro del payload que estamos recibiendo a la hora de hacerle el llamado del servicio con el SDK, esperamos recibir estos datos. Realmente no esperamos recibir este out user directamente, sino esperamos recibir del tipado de Firebase, que es el Firebase out types, esperamos recibir el user que está dentro de esa credencial, ¿vale? Lo mismo para el registro, ¿vale? Esperamos recibir estos datos del usuario, que es el display name, el email verified, is anonymous, metadata, ¿no? Todo eso que es lo que estamos recibiendo dentro del objeto, que al fin y al cabo es esto que estamos viendo acá, ¿ok? Que fue lo que nos estábamos cerciorando que realmente lo estábamos recibiendo eso, ¿vale? Entonces el tipado de lo que esperamos recibir es ese Firebase out types que viene de la misma librería de Firebase. Simplemente accedemos al objeto del enum que nos estaba mostrando hace un momento, que eran los datos del usuario, ¿ok? Entonces con eso deberíamos tenerlo. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar los types también. Que estos types vienen de acá. ¿Vale? Este out user, ¿dónde lo estamos utilizando? Acá estamos utilizando el out user, creo que no, ¿no? Vamos a buscar a dónde más estamos utilizando el out user. Hay otro lugar donde lo estamos utilizando, ¿vale? Que por eso nos sale ese error. Igual esto es mentira, ¿no? Este out state no es correcto. Porque ahora son lo que esperamos recibir nosotros como el usuario, no son estos datos, sino son los datos de Firebase, ¿no? Entonces vamos a setearlo acá. Acá, de Firebase out type, nosotros esperamos setear es el user, ¿cierto? Vale. Y lo mismo aplicaría para esto. El out user como tal debería ser esto de acá, ¿vale? Sería nuestro Firebase user. Vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? Nosotros esperamos setear directamente ese Firebase user como dato. Entonces así ya tenemos, digamos que resuelto el problema de nuestros reductores adicionales o de que habíamos construido para saber el momento que estamos cargando y ya tenemos los datos disponibles de Firebase, así que con eso ya deberíamos tenerlo. ¿Okay? Entonces ya tenemos el tipado correcto al momento de nosotros utilizar estos datos. Y lo que nos interesa, por ejemplo, era en la navegación, asegurarnos de que realmente estemos seteando los datos correctos, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la navegación simplemente nos aseguramos de que nos estemos logueando o que estemos autenticados, ¿vale? Así que ya con eso lo deberíamos tener sin ningún problema, ¿vale? Entonces ya tenemos esta parte de acá, ya tenemos el registro y la autenticación, ya está bien configurado, ya está listo para poder implementarlo. Vamos a echarle un ojo nuevamente para que todos lo vean. Un resumen un poco de lo que hicimos. Lo que hicimos fue en este caso instalar el módulo de autenticación de Firebase y el del app, básicamente para hacer la configuración. Hicimos la configuración en Android y utilizamos los métodos tanto para el registro como el login. El del registro es el create user with email and password. Le pasamos el email y el password para que esto pueda funcionar. Y luego hicimos lo mismo, pero para el login, que simplemente lo que hacemos es llamar el método de sign with email and password, ¿ok? Entonces le pasamos los dos datos y con eso lo deberíamos tener. Esto de acá lo voy a dejar comentado porque es la implementación previa, ¿vale? La implementación previa del API de Firebase, así que lo voy a dejar por ahí para que también puedan ver en este caso cómo es toda la implementación también con el API de Firebase en vez de utilizar el SDK. Y tenemos esas dos alternativas también por allí, ¿vale? Creo que por ahí alguien comentó algo. Vamos a ver qué nos dijo nuestro amigo Macizo. Dice una consulta. Quisiera guardar una imagen en una base de datos. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? ¿Pasarlo a Blob o hay una mejor manera? Vale, tienes diferentes opciones, Macizo. Tienes la opción de convertir la imagen a base 64, ¿ok? A base 64 y esa imagen en ese formato de almacenarla dentro de la base de datos. No es la más recomendable, ¿ok? Pero es la forma más ligera de poder hacerlo, ¿vale?
La segunda y la más recomendable es almacenarlo dentro de un servicio de storage, es decir, ya sea en el Firebase Storage, ya sea un S3 o algo similar, un servicio de almacenamiento de imágenes directamente que te provea directamente la URL de la imagen y tú dentro de la base de datos solo almacenes la URL de la imagen donde está alojada. ¿Vale? Yo creería que esa es la mejor forma. ¿Por qué es la mejor forma? Porque probablemente para tu aplicación tú quieras implementar un CDN, un Content Delivery Network, que es básicamente un servicio de streaming en la nube, en el cual te permite distribuir por todas partes del mundo tu contenido de tu aplicación y que la persona que vaya a acceder a tu app obtenga esa imagen o ese recurso en el lugar más cercano, en el servidor más cercano a donde él se encuentra. ¿Vale? No necesariamente el servidor de origen, sino que esté, por ejemplo, imagínate que tu aplicación está para Latinoamérica y alguien quiere acceder desde España. ¿Qué pasa si tú no tienes tu aplicación dentro de un CDN? Si tú tienes tu aplicación solo en Latinoamérica y alguien de España quiere acceder, lo que va a hacer es que va a intentar comunicarse con el servidor, que por ejemplo, imagínate que está en Brasil, por digamos que es un punto céntrico o está en México, ¿vale? Tendría que hacer ping o comunicarse desde España hasta México para poder acceder a ese registro, a esa imagen. Y debería descargar todas las imágenes con esa latencia de esa distancia donde está el usuario hacia ese punto donde está el servidor. Entonces podría que demore mucho más en cargar tus imágenes si están alojadas en un servidor único, ¿vale? Entonces si está en un CDN o un Content Delivery Network, lo que sucede es que el Content Delivery Network está en todo el mundo. Entonces si accede, por ejemplo, de España, lo que va a hacer es ir a buscar un servidor que esté lo más cercano posible a España, que probablemente sea España o Portugal, y acceda directamente a ese CDN que ya tiene una copia de tu imagen dentro de su servicio en la nube y simplemente accede desde allí y la descarga mucho más rápido. Entonces, lo más interesante es hacerlo de esa forma, ¿ok? Que puedas utilizar un servicio de CDN y que tú almacenes, en este caso, tus imágenes en alguno de esos servicios. Hay servicios de este estilo como Cloudinary, por ejemplo. Tienes ese ejemplo para utilizar. Puedes utilizar el mismo storage o el mismo S3 de Amazon y agregarle el servicio de CDN o de Content Delivery Network de Amazon para distribuir ese storage a través de, o ese C3 a través de ese servicio en la nube. También tienes esa alternativa, ¿vale? Entonces ahí como que tienes diferentes opciones. Otra opción es, por ejemplo, Cloudinary también, que es como que ya tiene todo integrado, que no tienes que configurar nada. La diferencia entre Cloudinary y las otras dos opciones es que el proceso de configuración y de adquisición del CDN es manual. Tienes que hacerlo por tu cuenta y luego configurarlo, ¿vale? En cambio, el Cloudinary ya está todo, es directo, ¿no? Tiene simplemente como un botón habilitas el CDN, por decirlo de alguna forma. Pero no sé cuánto cuesta el Cloudinary, por ejemplo. Tendrías que revisarlo. Vale, por ahí que comenta Macizo dice, entiendo. Si actualmente estoy subiendo a Firebase Storage para que se cree una app en el cel que carguen los productos de Firebase para que luego otras personas puedan ver ese producto en la web, pero está costando trabajar con Firebase. ¿Por qué te cuesta costar mucho te cuesta mucho trabajar con Firebase Macizo? ¿Algo en particular? O sea, lo interesante de Firebase es que tienes un montón de servicios disponibles y que puedes ir integrándolos uno a uno, poco a poco dentro de tu aplicación y digamos que no tienes esa limitante de que tienes que integrar todo a la vez, sino que puedes ir parcialmente integrando cada uno de los módulos o capas de Firebase y eso está bastante bien. A comparación de otros servicios que cuando quieres integrar algo tienes que integrar como todos los servicios a la vez. Entonces aquí no, aquí tú puedes ir habilitando, tienes como ese plug and play uno por uno de ir habilitando cada uno de los servicios. Kevin pregunta que si creo que es mejor Supabase o Firebase. No sé, hay diferentes alternativas. Supabase no tiene los mismos servicios que Firebase, ¿vale? Lo interesante de Supabase es que reemplaza muy bien algunas características, pero para la web, pero para móvil yo creo que le falta mucho, ¿vale? Recordemos que Firebase no solo es la base de datos y la autenticación, Firebase tiene demasiados servicios. O sea, te puedes venir acá y observar todos los servicios que tiene. Tienes hosting, tienes function, tienes machine learning, tienes feature flag, tienes storage, tienes base de datos a tiempo real, base de datos no SQL y ya está. Tienes tema de seguridad para autenticación de dominios. Tienes también laboratorio de pruebas para probar dispositivos de tu aplicación, tema de validación de performance, tienes Crashlytics, ¿sabes? Tienes App Distribution para el tema de distribución de tus instaladores de tus aplicaciones, tienes todo el tema de Analytics y todo lo que envuelve el tema de las campañas de marketing utilizando herramientas de Analytics o Tag Manager y todo este tipo de herramientas de marketing de Google. Tienes también tema de link dinámicos, tienes el tema de messaging, in-app messaging, A/B testing, ¿sabes? Tienes un montón de servicios que Supabase no tiene, ¿vale?
Entonces va a depender un poco realmente de qué estés haciendo. Si solo estás utilizando, por ejemplo, la base de datos y la autenticación, puede ser una buena alternativa a Firebase. Firebase no, Supabase. Pero si vas a utilizar más servicios, yo creo que Firebase es la mejor opción. Realmente depende de eso. A ver qué más comentan por ahí. Ah, más que nada porque cargo los datos de los productos en Real-Time Database junto con una URL imagen que se guarda en el storage, pero todavía no sé bien cómo borrar el producto en real time. También la imagen guardada del storage, pero ya lo descubriré. Vale, el tema de real time hay un método que es el de delete. Tú puedes simplemente escribir, hacer un remove. Hay un método de remove directamente de real time database que puedes eliminar cualquier registro. Y simplemente el detalle es que lo que deberías hacer para eso es crear un API que elimine los registros. Es decir, si estás utilizando Firebase directamente, es decir, si estás escribiendo directamente en la base de datos de real time, y aparte estás agregando esa imagen dentro del storage, yo te recomendaría que crees un function de Firebase. Es decir, te crees un API, créate un function service y créate un API en Node que haga eso, que haga las dos acciones en una sola llamada, para que lo elimine ambos, elimine el registro y elimine también en este caso la imagen. Podría ser mejor, ¿vale? Para que no delegues tanto esa funcionalidad directamente a la aplicación, es decir, no se la delegues a React Native como tal, sino se la delegues a un servicio, a un API. Podría ser más interesante, ¿vale? Chequea eso a ver si es una mejor alternativa para ti macizo. Probablemente sí. No necesariamente tiene que ser un function, puede ser un API en Node sencillo. Puedes crearte un API sencillo con Express y demás. Un API sencillo que mandes el delete y el ID y ya está, ¿no? Con eso ambas haces los dos llamados desde el API. Y así como que no le delegas a React Native esa responsabilidad, sino simplemente que esperes la respuesta de que ya se han eliminado ambos registros. Podría ser una mejor opción, ¿vale? Ok, ¿qué más comentan por ahí? J. Herrera dice, crack, ¿vas a sacar algún tema de notificaciones remotas? ¿De qué estilo de notificaciones remotas, J. Herrera? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a servicio de notificaciones en general? O sea, notificaciones remotas, FCM. Probablemente más adelante, ¿vale? Que creemos una aplicación que tenga notificaciones, tanto in-app notification podría ser, podemos utilizar Firebase para eso y podemos añadirle push notification también. Podría ser, ¿vale? Voy a anotarlo por ahí, JRR. Ahí lo dejo para verlo luego. Pero sí, sí, creo que es una buena idea que lo podamos ver, ¿vale? Importante, chicos, las personas que son nuevas, les paso por ahí el canal de YouTube para que si no estaban enterados, tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los directos que hemos estado haciendo. Ahí digamos que tenemos todo el progreso de lo que hemos visto hasta ahora con esta aplicación. Para si le quieren echar un ojo, bueno, ahí lo tienen disponible para que vayan a ver el material. Les agradecería muchísimo si podrían suscribirse al canal. Eso nos sería de mucha ayuda para que poder seguir dando contenido, ¿vale? Ok, entonces, lo dejo por ahí anotado, J. Herrera, para unos siguientes directos. Probablemente esta semana no creo que lo hagamos, pero la semana que viene sí, ¿ok? Así que probablemente ese tema de notificaciones lo podamos ver la semana que viene sin ningún problema. Tenemos directo nuevamente el día miércoles, día viernes y sábado, ¿vale? Estamos haciendo directos lunes, miércoles, viernes y sábado de 2 a 4 de la tarde Colombia-Perú. Hoy empecé un poco más tarde, tuve algunas complicaciones, pero lo normal sería que empiece de 2 a 4 pm horario Colombia-Perú en directo, ¿ok? Así que probablemente si te quieres pasar luego en la semana, te pasas por ahí a ver si estamos haciendo el tema de notificaciones, pero sí lo vamos a hacer porque me parece interesante, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos el tema del login y registro para Android, nos faltaría la configuración de iOS, ¿ok? Vamos a hacer la configuración. Pero para ello voy a abrir Xcode. Vamos a abrir Xcode y vamos a abrir nuestro proyecto, ¿vale? Porque necesitamos hacer algunas modificaciones directamente dentro de algunos archivos de iOS para que esto funcione. Oh, tenemos un pequeño problema, ¿vale? Que no tengo actualizado el Xcode. A ver, si solo instalamos... A ver. A ver, puedo dejar de descargar esto. A ver, vamos a instalar solo el módulo por default. A ver si nos tarda mucho. Vamos a ver si no tarda mucho en instalar el módulo por defecto, ¿vale? Vale, no tardó nada. Perfecto. Tuvimos algo de suerte, ¿vale? Ya luego descargo el resto de dependencias para trabajar con iOS.
A ver que abra el Xcode. Ahí está. Vamos a abrir nuestro proyecto. Nuestro proyecto es el de React Navigation. Creo que no está acá, así que vamos a buscarlo. Vamos a darle clic en Open Existing Project y vamos a buscar nuestro proyecto. Creo que está fuera de todo esto. Vale, un segundo, no me acuerdo dónde está. Debe estar por aquí. Aquí está Reactive Bootcamp, Live, React Navigation, carpeta de iOS y abrimos el Workspace, ¿vale? Este Workspace es el que vamos a abrir. Así que abrimos el proyecto de iOS, ¿vale? Que aquí es donde vamos a empezar a añadir las modificaciones, ¿ok? Vale, un segundo, voy a buscar este archivo de JSON Services. Hay que descargar un nuevo servicio de JSON Services, ¿ok? A ver, un segundo para borrar los que ya tengo. Tengo dos, creo. Así que los voy a borrar. Vale, para poder agregar el nuevo que vamos a añadir. Ok, está nuestro proyecto. Si venimos acá a React Navigation, vamos aquí al proyecto, ya lo podemos ver directamente, ¿vale? Su proceso de configuración y demás. Podemos ver todo el detalle acá para configurar el proyecto como tal, ¿vale? En el target, el nombre del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver todo ese detalle por ahí. Vale, ok. Vamos a crear o a conectar en este caso el proyecto de iOS a nuestro proyecto de React Navigation de Firebase. Vamos a agregar una nueva aplicación. Vamos a decirle que es iOS, ¿ok? Este me va a preguntar cuál es el nombre del paquete. Me dice que es el identificador que está en las pestañas de general en el destino principal. Vamos a buscarlo. Pestaña general, destino principal. ¿Cuál es el nombre de mi aplicación? Dice que empieza con comp. En este caso no empieza con comp. Es este de acá, creería yo. Es el Bundle Identifier, ¿no? Identificador de paquete. Sí, es ese de ahí, ¿vale? Es este de acá, ¿vale? A ver, un segundo. Vamos de nuevo. Vamos a copiarlo. Esto podemos cambiarlo si queremos, realmente. Or, display name. A ver, vamos a mantenerle eso, ¿ok? Porque es como es una prueba, no hay ningún problema. ORG, React.js, native example, .react navigation, ¿ok? Ese es el nombre que tiene en este caso nuestro identificador. El nombre del app no se lo ponemos, no hay ID de la tienda porque no hemos registrado nada en la tienda, así que vamos a registrar el app. Este nos va a crear el archivo de configuración. Vamos a descargar ese Google Service Info Please, ¿ok? Importante. Ok, tenía otro archivo con el mismo nombre, así que voy a tener que borrar el otro archivo para que no haya conflicto. Un segundo. Voy a buscarle en mis documentos a ver si está por acá. Google Service Info Please. A ver, un segundo, voy a borrarlo. Vale, acá está. Ok, ya tengo el archivo. ¿Qué es lo que me dice esta configuración de Firebase? Me dice que vaya a la carpeta de mi aplicación y dentro de esa carpeta agregue el archivo de info please. Ok, así que vamos a hacerle caso. Igual vamos a seguir el proceso de configuración que nos comenta acá. Si vamos aquí al Getting Started, vamos a iOS, configuración, me dice, descarga el archivo de info please y agrégalo dentro del directorio de iOS. El nombre del proyecto, Scope Project, me dice que lo agregue dentro de la carpeta de iOS directamente, ¿vale? Así que debo agregarlo dentro de esa carpeta para que pueda funcionar. ¿Ok? Vamos a hacerle caso, vamos a ir a Xcode, vamos a abrir nuestro proyecto, el nombre de nuestro proyecto y acá adentro es donde vamos a colocar ese archivo. ¿Ok? Es decir, este archivo debería ir, vamos a colocarlo directamente ahí, debería ir acá, ¿vale? Vamos a hacer una copia de este archivo y que cree una referencia en este caso de ese archivo directamente. Me parece que esa es la opción que debemos colocar, ¿cierto? Vamos a ir por acá. Vale, me dice que crea una copia en el grupo, no de la carpeta, ¿vale? Es decir, que crea una copia en grupos de ese archivo para mi proyecto de React Navigation, ¿ok? Que haga una copia del archivo también. Vamos a decirle que finish, ¿vale? Ahí lo ha agregado. Podemos darnos cuenta que tenemos aquí la configuración de ese objeto, muy similar a la que estaba en Android hace un momento, ¿ok? Entonces ya tenemos esa variante por allí. Vale, perfecto. Ok, ya tenemos nuestra configuración.
Ahora, ¿qué más nos dice que tenemos que hacer? Aparte de esto, aparte de agregar el archivo, importante, hay que instalar o hacer una instalación de las dependencias de CocoaPod, ¿ok? Así que vamos a entrar a la carpeta de iOS, vamos a hacer un bundle install para que instale en este caso los gems que tiene disponible de los paquetes de iOS. Y vamos a hacer un bundle exec pod install para que instale en este caso las dependencias que hemos agregado de Firebase que no lo habíamos hecho previamente. ¿Ok? Con eso podemos hacer la configuración. Así que vamos a esperar que haga el proceso de configuración o de instalación de las dependencias de Firebase. Vale, un segundito. Vale, está instalando las dependencias, aún le falta. Se dan cuenta que son un montón de dependencias las que está instalando. Ok, ahí lo tenemos. Vale, me dice que hay un pequeño error por acá. Me comenta que a los siguientes paquetes de Swift, para poder ser integrados como librerías estáticas, se le debe colocar en este caso el nombre de la dependencia, ¿ok? Con la cabecera true. Vale, me dice que debo agregarle esa cabecera. Creo que eso estaba por acá, si no me equivoco. A ver, un segundo. Aquí, ¿no? Me dice que utilice el use framework, a ver si es lo mismo. Me dice que en el archivo de CocoaPods debo colocarle use modular header igual true. ¿Esto es lo que está acá? No, no está acá. No es igual, ¿no? Para algunas dependencias, que es el Google Utilities y ¿qué más? Y el Firebase Core Internal. Son esos dos, ¿no? Vale, vamos a buscar un momento este error. Que esto debe ser un error común. Debe haber un troubleshooting por ahí. Vamos a verlo. Vale, sí hay que agregarlo de forma manual, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es irme al archivo de CocoaPod, que está acá dentro de la carpeta de iOS, en el pod file. Allí es donde lo voy a agregar, ¿ok? Vale. Vamos a revisar esto. ¿Dónde están nuestros paquetes? Un segundo. ¿Dónde está el platform? Platform, ¿vale? Acá. Y tenemos el tema de Flipper, tenemos el link dependiendo, bueno, utiliza el use framework dependiendo. Vale, acá lo tenemos. Si no es nulo el si no es nulo el linkage, entonces utiliza esto, ¿vale? Aparte de esto, el target, nuestra configuración. Ok. Hay que colocarlo manual acá arriba entonces. Hay que ponerlo por aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Sería en este caso el pod. ¿Cuál era? Vamos a buscar cuáles eran las dependencias que nos decía. Era Firebase Core Internal. Ok. Y si le coloquemos el modular header in true. ¿Vale? Me imagino que les mismo aplicar, no sé si aplicará para Firebase directamente, porque aquí no me comenta nada. El Google Utilities también, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Pod Google Utilities, modular header true. Nada más, ¿no? Dice que lo puedo setear global, pero no sé, ¿ah? No me comenta nada. Vamos a probar esto, a ver. Vamos a hacer la prueba. A ver si nos dice el mismo error o tenemos otro error diferente. ¿Ok? ¿Qué me dice esto de acá? Vale, que no lo puedo utilizar así. Ok. Vale. Ah, vale, quedó una coma, sorry. Ok, aguardamos. Probamos de nuevo.
Ok, vamos de nuevo. Vale, parece que ahora sí, no hay ningún error, todas las dependencias se instalaron, vale, todo perfecto. Ok, parece que todo bien, parece que todo bien, según lo que veo, ¿vale? Ok, vamos a irnos al Xcode nuevamente. Habría que hacer otra configuración, habría que agregar algo más aparte de esto. Efectivamente, ¿vale? Acá en el archivo de app delegate ¿vale? Este de acá. Vamos a abrirlo. Y me dice que debo importar la dependencia de Firebase directamente, ¿ok? Así que nada, vamos a importarla. Importamos la dependencia de Firebase a nuestro Xcode, sorry, acá. Vamos a importar esa dependencia. ¿Ok? Y me dice que en el did finish launch with options que le agregue el módulo de Firebase. Vamos a ello. Me dice que acá le agregue el módulo de Firebase. ¿En qué punto? Probablemente antes de que retorne esto deberíamos agregarlo, ¿vale? Así que vamos a agregarlo aquí. Justo antes del return le agregamos eso, ¿ok? Vale. Le agregamos el módulo, ¿ok? Vamos a guardar, ¿vale? Y ya estaría, ¿no? Acá lo que me dice, bueno, lo del módulo y demás. Bueno, si quiero colocarlo de forma estática, etcétera, me está comentando ahí, ¿no? Que si necesito colocarlo de forma estática, bueno, lo puedo hacer desde allí, ¿vale? Vamos a limpiar en este caso la instalación, vamos a hacer un clean all issues y vamos a hacer un clean, a ver, un segundo, un clean de esto de acá también. Cleaneamos el build folder para que volvamos a hacer la compilación. La otra opción es que la agregue directamente al build. Acá en el Xcode también otra opción, que vaya acá, que vaya a los pods directamente, debería ser, ¿vale? Vale, que vaya a los pods. Y acá en el pods, en el release, a ver, vamos a ver acá. Estamos en modo debug realmente. En el debugging, aquí está ok. En el build settings, por acá. Puede que le tenga que cambiar algo aquí. Puede que lo agregue aquí también, ¿vale? En el combined, acá. En preprocessor macros. A ver, ¿dónde está? Preprocessor macros. Vamos a buscarlo. No lo veo por acá. Arquitectura, build locations, deployment. A ver. Macros. Vale. Acá en el macros. Puede que le agregue acá al release. Bueno, acá en el debug debería ser, ¿no? Le agreguemos ahí la otra opción, ¿no? Podría ser, ¿vale? Vamos a cambiarle eso de ahí. Es decir, esto que le habíamos agregado antes, que era lo de el libcpp enable data, esto vamos a sacarlo por aquí, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí, vamos a remover lo que agregamos, que fueron estas dos líneas. Ok, guardamos aquí. Venimos acá y agregamos eso en esta línea, ¿vale? Agregamos, volvemos a compilar. Ya vamos a agregar el de Firebase directamente, ¿vale? Firebase. A ver si puede ser eso también, ¿vale? Creo que nada más, ¿no? Vamos de nuevo. Vamos a reinstalar los pods. Vamos a hacer un bundle install. Vamos de nuevo haciendo un bundle exec pod install. Y probamos de nuevo, ¿vale? Vale, a ver qué nos comenta nuestro amigo por ahí en Twitch. Mone nos dice que, ¿qué tal la impresión de React Native? Es bastante inestable en comparación a React a la hora del desarrollo. Inestable, ¿a qué te refieres con inestable? Yo desarrollo con React Native y me da unos dolores de cabeza. No sé, depende de que estés desarrollando realmente, ¿vale? Hay muchas variantes. Si tienes muchos módulos nativos y son librerías que no conoces y que tienes que instalar, pueden ser bastante molestos. O a veces, por ejemplo, como en este caso, que tienes una actualización de alguna herramienta, como lo es el Xcode, que en mi caso yo utilizo la versión beta porque ando testeando algunas cosas del Vision OS y de la nueva versión de Apple TV. Entonces, por eso estoy en esta versión y tengo estos problemitas, ¿no? Que son
problemitas del entorno de desarrollo cuando tienes una versión muy reciente de algún módulo o de una herramienta de desarrollo en particular, por ejemplo el SDK de iOS. Entonces puede ser un poco molesto, pero si no estás en eso, si estás simplemente en la última versión de React Native o en la versión estable de React Native, no deberías tener ningún problema realmente, ¿vale? Vamos a hacer un wash de LOL para limpiar el escucho de los archivos. Vamos a intentar instalar de nuevo, ¿vale? Yarn iOS. Vamos a mover el lugar donde estamos haciendo la configuración. Vamos a moverlo donde estaba, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Habíamos colocado el tema de acá. Esto no hay que comentarlo. Esto hay que dejarlo como estaba al principio. Que lo que decía era el tema de Flipper config, ¿no? Flipper config, ¿vale? Eso lo dejamos así. ¿Vale? Esto de acá queda tal cual. Lo que hay que hacer es deshabilitar. Esto hay que sacarlo de aquí, ¿vale? Antes de la validación que vemos acá, ¿vale? Acá le agregamos esto. Le agregamos el static y aparte de esto, hay que... a ver. ¿Qué más? Este flipper config hay que quitarle esto. Esto sí hay que quitárselo, ¿vale? Y le ponemos el flipper config configuration, ¿no? Configuration, que es lo que estaba ahí, ¿no? A ver, que estaba antes. Este disable directamente, ¿vale? Dejamos la configuración deshabilitada de flipper. Ok. Vale. ¿Qué más aparte de esto? El tema del use framework. Esto de acá. A ver, un segundo para buscarlo en la documentación. Vale, el use framework linked to sync. Eso queda como está. Nada más, ¿vale? El otro es que es esto de acá. Vale, los módulos que me pidió que utilizara la cabecera. Eso ya está bien. ¿Qué más? Había algo más que tenía que mover de acá. Vale, este linkage. Yo creo que hay que ponerlo directamente como estático también. Static, ¿vale? Y el use framework este lo podemos remover. Simplemente dejamos el linkage y ya está. ¿Vale? Que utilice el linkage. Y ya con eso creo que estaría, ¿vale? Ok, lo que sí vamos a hacer para solucionar esto es, voy a remover todos los pods, ¿vale? Vamos a encargarnos de eso, ¿ok? Creo que por aquí tengo una guía de los pods. ¿Dónde estará eso? Clean pods, a ver. Vale, lo de los pods es, hay que borrar el caché de los pods. Así que vamos de nuevo. Es un bundle exec pod caché clean all para limpiar todo el caché de los pods. ¿Vale? Ok, primer caché borrado. Hay que remover los pods rmrf. Hay que remover en este caso de la librería de library, cachés, library, cachés. Hay que borrar los CocoaPods, ¿vale? Ahí borramos el caché de CocoaPods. Borramos la carpeta de CocoaPods también. Este es pods directamente, ¿vale? Borramos los pods. Ok, hemos borrado los pods. Ahora, hay que hacer un rmrf y borramos en este caso también de nuestra librería. rmrf de nuestra librería del developer. Vamos a la carpeta de Xcode. Vamos a ir a nuestro derivate data. Y todo lo que se encuentre aquí lo vamos a borrar, ¿vale? Vamos a decirle que sí. Ok. Vale, todo perfecto. Ahora hay que hacer un bundle exec pod deintegrate, ¿vale? Un pod setup, ¿ok? Para que prepare los pods y ahora sí un pod install, ¿ok? Vale, ahora sí. Con eso deberíamos tenerlo.
Ok, con eso reiniciamos, reinstalamos todos los pods de nuestro proyecto, ¿vale? Con la nueva configuración que teníamos que hacer, que reinstale todo de nuevo y no deberíamos tener ningún problema, en teoría, ¿vale? Así que vamos a probar. Pasa que antes teníamos un error porque decía que estaba intentando buscarlo en dos lugares, porque teníamos uno con las dependencias estáticos y otro no. Entonces lo que estaba haciendo era intentando acceder a las dos ramas de los pods que habíamos creado. Entonces ese era el problema, ¿vale? Vamos a esperar que haga la instalación de los pods y ahí hacemos la prueba ahora nuestro, con nuestro Yarn iOS. Debería con eso estar, ¿vale? En teoría. Esperemos que sí. Son como dicen por ahí, los gajes del oficio de trabajar en iOS, básicamente. El tema de los pods y demás, y los paquetes de los módulos de iOS son bastante molestos, la verdad, en general. Pero simplemente hay que saber, digamos, que lidiar con ellos. Con el desarrollo nativo pasa exactamente lo mismo. Si tienes alguna dependencia ahí de terceros dentro de iOS, es igual de problemático. El tema del caché de Xcode es algo que no ha podido solucionar Xcode desde el inicio de los tiempos, ni iOS, ¿vale? Es algo que sigue teniendo problemas. Pero digamos que si no tocamos muchos módulos nativos, esto no debería ser muy problemático en general, ¿vale? Si estás en Flutter, si estás en desarrollo nativo con Objective-C o Swift, te pasa exactamente lo mismo. Es algo de iOS, no directamente relacionado a React Native, ¿vale? Hola Wolfie, gracias por el follow. Vale, ahí vamos, que termine de instalar los pods y hacemos un jar iOS y deberíamos tenerlo, ¿vale? Ahí está reconstruyendo los pods. Vale, ahí están los últimos paquetes. Parece que estamos cerca del éxito. Ahí está Hermes. Vale, ya estamos, vale. Ahí terminó de generar los pods. Vale, listo. Regeneró todos los pods. Vamos de nuevo. Ya en iOS. Y la de Dios. Vale, esperemos que ahora sí no falle. Vale, ya está buildeando el app nuevamente. Hola Wolfie, ¿qué tal? Buenas, ¿de qué se trata el app que estás haciendo? Estamos trabajando en React Native, estamos agregándole Firebase, una integración de Firebase con el SDK nativo a Android y iOS. Ya hicimos la parte de Android, si te das cuenta por acá, puedes ver nuestra aplicación en Android, donde tenemos un formulario aquí y tenemos una aplicación que ya está creada. Si quieres ver un poco el progreso de cómo llegamos hasta ese punto, tienes los videos de nuestro canal de YouTube. Para las personas que están entrando ahorita, sepan que tenemos un canal de YouTube, ahí se los dejo.
Estaría muy agradecido si se pasan por allí y dejan la suscripción para que puedan, no se pierdan nada del contenido que hacemos en directo. Hicimos fue una aplicación con React Native donde creamos en este caso un flujo de autenticación y aparte tenemos algunas integraciones de React Navigation con tipo de menú de drawer, de este que es lateral, menú inferior o button menu. Le agregamos para navegar también allí y tenemos navegación entre pantallas también. Hicimos algunas integraciones allí con componentes personalizados. Eso es lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Pero hoy nos centramos un poco en la integración de ese SDK de Firebase, tanto para Android como para iOS. Ya hicimos lo de Android, lo de iOS también lo hicimos, solo que en este caso tengo la versión de Xcode actualizada, la última versión beta, entonces tenía algunos conflictos por allí, ¿vale? Así que estamos solucionando ese problemita para asegurarnos de que esté funcionando realmente la implementación, ¿ok? Porque a nivel de código ya lo hicimos el tema estamos trabajando con Reuse Toolkit también, creamos unas funciones asíncronas donde estamos llamando en este caso a la integración del SDK, ¿vale? Entonces ahí lo que hicimos fue llamar las credenciales para crear los usuarios y luego para loguearnos. Entonces lo que queremos asegurarnos es que todo funcione correctamente antes de irnos. Igual el resumen de este directo va a estar subido en el canal de YouTube. Hay que, por supuesto, voy a hacerle bastante edición, bastantes recortes para quitar toda esta parte donde estuvimos esperando y haciendo pruebas y repruebas con el tema de los paquetes de Cocoa Pods de iOS. Así que nada, ahí luego lo recorto para que el video quede un poquito más corto y solo veamos directamente la prueba cuando ya haya sido finalizado, ¿vale? O al menos la parte del código que agregamos para que funcionase. Bueno, sí es que funciona, ¿no? Seguimos esperando que compile nuestros pods. Así que vamos a seguir esperando que esto compile, a ver si podemos ver el resultado en iOS, que en teoría deberíamos verlo. Igual, mientras eso compila, voy a ir revisando, a ver por si acaso vuelve a fallar, voy buscando otra alternativa, ¿vale? Vale, amigos, parece que ya estamos. Ahí estamos, ¿no? Como que ahora sí, ya compiló. Vamos a hacer la prueba de fuego, a ver si ya está todo integrado y todo funcional, que debería estarlo, para que veamos el resultado de nuestra integración con iOS. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí, listo. Vamos a hacer la prueba con el usuario que habíamos creado. Vamos a hacer un registro nuevo, ¿vale? Para probar ambos métodos. Vamos a crear un correo que se llama reactive bootcamp2@gmail.com y le colocamos ahí una contraseña del 1 al 8, yo creo que está bien, ¿vale? Vamos a registrarnos. Ok, parece que está funcional porque se ha logueado y estamos recibiendo dentro del store los datos del usuario. Así que parece que todo ok. Esta es la aplicación de la que estaba hablando hace un rato, que habíamos hecho hasta ahora. ¿Vale? Le damos el menú y demás. Hay que implementar el logout, ya lo vamos a implementar. Ok, vamos a volver a hacer un reload y vamos a loguearnos para asegurarnos de que el login también esté funcionando. Era reactivebootcamp2@gmail.com. Vale, un segundo. Ok, y la contraseña era del 1 al 8. Ok, efectivamente está funcionando. Nos faltaría el tema del logout. Vamos a hacerlo. Tenemos nuestra función de sign out acá, que no estamos haciendo nada, sino simplemente estábamos limpiando, en este caso,
nuestra acción, porque recordemos que el API de Authentication de Firebase no tiene, en este caso, el tema del logout, así que genial que tengamos el SDK porque el SDK sí integra el logout, así que lo podemos hacer. Vamos a utilizar ese out de Firebase y vamos a hacer un sign out. Sign out, ¿vale? Okay. Sign out. Simplemente llevamos el sign out, con eso debería estar. Hacemos un await nada más para que espere en este caso al hacer el sign out y que responda en este caso en nulo la referencia del deslogueo, ¿ok? No hay que hacer ningún cambio adicional, me parece que no. Vamos a hacer el logueo y hacemos la prueba, ¿vale? Era reactivebootcamp2@gmail.com, contraseña del 1 al 8, ¿vale? Todo bien, vamos a hacer el deslogueo ahora. Cliqueamos acá, hacemos un logout y efectivamente tenemos el deslogueo también, ¿vale? Así nos aseguramos también de que nos hayamos deslogueado también de ese servicio de Firebase, ¿vale? Entonces creo que con eso estamos, gente. Ya tenemos la integración. Vamos a mostrar un momento cuál fue la solución para asegurarnos de que todos lo puedan entender. La solución al problema que teníamos era, había que agregar en este caso el framework estático de Firebase o como de forma estática para que tenga la referencia. Aparte había que deshabilitar Flipper, sí o sí hay que deshabilitar Flipper para que funcione en este caso Firebase. Es parte, digamos, que del proceso de instalación o no es compatible directamente con Firebase o este SDK de Firebase, al menos no por ahora. ¿Ok? Aparte hay que convertir en este caso el linkage de forma estática también para que tenga la referencia de estático de los pods, de los links de los pods de forma estática para que reconozca cada uno de los frameworks de los pods y que reconozca cada uno de los enlaces del sistema al cual hace referencia, ¿vale? Y aparte de eso, creo que nada más, ¿no? Era solo eso, ¿no? Era agregar en este caso el framework de Firebase dentro de los pods como de forma estática y asegurarnos de desactivar Flipper para que pueda funcionar, ¿ok? Son los dos detallitos que nos hacían falta para agregarlo y que esto funcionase correctamente, ¿ok? Vale. Creo que con eso estamos y ya tenemos la integración tanto de Android como de iOS, ¿ok? No sé si por ahí tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta o algo antes de que nos retiremos, chicos. Si por ahí tienen alguna consulta, alguna sugerencia, algún tema que quieran que veamos en un futuro también, como los que comentaron el día de hoy. Interesante el tema de las notificaciones, que podamos integrar el FCM de Firebase con Android y iOS. Puede ser interesante que hagamos una aplicación que tenga notificaciones tanto in-app messaging como push notification. Eso lo voy a anotar por allí para hacerlo la semana que viene. Esta semana aún nos queda directo el día miércoles, día viernes y día sábado. Recordemos que estamos de 2 a 4 p.m. hora Colombia, Perú. Estamos en directo. La idea sería que esta semana ya terminamos con el tema de Firebase, creería yo. Lo que vamos a hacer es trabajar con Export Router. Vamos a seguir trabajando con Export Router, ese flujo de autenticación. Es decir, vamos a hacer algo muy similar a lo que hemos hecho durante estas semanas con esta aplicación, pero utilizando Export Router, ¿ok? Vamos a hacer la misma versión de esta aplicación, pero con Export Router, integrando también todo el tema de Firebase e integrando también, en este caso, la diferencia de integración, por ejemplo, de Firebase en Expo con React Native CLI, que es lo que hemos hecho hoy. Así que también sería interesante para que vean una variante de esta misma implementación, ¿ok? Simplemente como recordatorio, tenemos un canal de YouTube por allí para que se puedan pasar, para que vean los directos anteriores o el resumen de los directos anteriores donde hemos estado haciendo esta aplicación e implementando todo este proyecto, para que se pasen por allí. Les agradecería muchísimo si dejan su suscripción para que nos apoyen, podamos seguir creando contenido, ¿vale? Aparte de eso, algo importante, justo debajo de nuestro perfil de Twitch pueden ver que tenemos una meta de 300 suscriptores. La idea de esta meta es que podamos llegar a las 300 subs para poder crear un curso de React Native de cero. Podamos financiar, digamos, que este proceso de la creación del curso de forma profesional con slides, mini proyectos. Vamos a dar soporte también a las personas que vayan dando el curso de forma 100% gratuita. La idea es simplemente financiar ese tiempo y ese espacio que le voy a dedicar a crear el curso y luego darle soporte a ustedes para que pueda la comunidad, en este caso, disfrutar del curso 100% gratuito, tanto en la plataforma de Reactive Bootcamp como también en el canal de YouTube. Así que la idea sería poder llegar a esa meta. Si pueden dar una suscripción, ya sea con el Prime, aprovechando que estamos en September, ya sea Tier 1, Tier 2 o Tier 3, sería genial para que podamos lograr ese objetivo y podamos crear el curso, ¿vale? Entonces simplemente como recordatorio se los dejo allí para que lo sepan, ¿ok? Aparte, si pueden seguirnos en nuestras redes sociales sería genial. No solo tenemos nuestro canal de YouTube, sino también estamos en Twitter y estamos en Twitch. Así que estaría genial que se pasen por allí
y en TikTok también, para que nos apoyen y nos puedan seguir en las redes sociales. Y nada, que podamos seguir creando más contenido, que al fin y al cabo es lo que queremos, compartir un poco de conocimiento con la comunidad, al menos por ahora, de forma gratuita, con todo este material, estos mini tutoriales, mini cursos que estamos creando. Y bueno, luego ya crearemos un poco de material un poco más avanzado y distinto para la comunidad, para que tengan alternativas de cursos de React Native intermedios y avanzados, que por allí no hay tanto material, entonces va a ser interesante que lo tengan por allí a la mano. ¿Vale? Ok, creo que con eso nos podemos despedir por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se pasaron por el directo. Estuvo interesante la implementación. Sorry por la tardanza en el sentido de que nos demoramos un poco haciendo la integración de iOS. Teníamos que tenía una actualización de Xcode pendiente, así que no hicimos pruebas antes de empezar y bueno, eso nos demoró un poco más de tiempo. Pero lo importante fue que lo solucionamos. Vieron el proceso de un poco de debugging o del troubleshooting de los errores a la hora de hacer la instalación de los paquetes, de por ejemplo que tenía que buscar la configuración para que fuera compatible con la última versión de Xcode, agregarle ahí un elemento en los pods antes de hacer el pre-build. Entonces, digamos que esos detallitos son importantes porque son cosas que nos suceden en el proceso de desarrollo y bueno, simplemente que vean una persona, por ejemplo, en mi caso que tenga un poquito más de experiencia, cómo soluciona ese tipo de problemas. Yo creo que eso también ayuda muchísimo a ustedes para que vayan aprendiendo un poco y que tengan más o menos una idea de cómo solucionar ciertos problemas. ¿Ok? Vale, gente, voy a ver si alguien está en directo por allí para mandarle una pequeña raid para que le manden un saludito a mi parte. A ver si hay alguien por ahí. Aunque es un poco tarde, normalmente no se queda mucha gente. Ah, bueno, está Chris, ¿no? Vamos a mandarle a Chris ahí el raid. ¿Cómo es? Chris Bedet. Vale, vamos a pasárselo. Vamos a hacernos un raid. Raid a Chris Bedet. Vale, no me sale. ¿Será que no tiene habilitados los raids? Puede ser, ¿no? Ah, Chris con CRH, vale. Chris. Vale. Creo que con eso estamos, gente. Cerramos nuestra integración con Firebase y todo el ciclo que estábamos haciendo con Firebase. Nos vemos en el siguiente directo. El siguiente directo sería el día miércoles nuevamente. Vamos a estar trabajando con Export Router. Vamos a hacer el flujo de autenticación con Export Router y vamos a hacer la integración nuevamente, en este caso con Firebase y demás, pero con Expo directamente, ¿ok? Para que veamos un poco esa variante. Así que nada, los mando con Chris. Le mando un saludito de mi parte y nos estaríamos viendo nuevamente el día miércoles. Cuídense mucho, gente, que descansen y nos vemos el día miércoles. Chao, chao.